dinámica. Dame un segundito. Listo, ya estamos grabando. Entonces, ¿cómo prefieres? ¿Damos toda la charla y al final las preguntas? O si van surgiendo preguntas en el chat, las voy haciendo. ¿Cómo prefieres tú? Sí, mucho mejor que vayamos para que vayamos haciendo una conversación que me parece muy, muy interesante que todos vayamos construyendo una conversación acerca de lo que vamos hablando, de pronto digamos muchas experiencias que han tenido las personas que están en este momento acá reunidos, pues pueden aportar mucho a lo que vamos a construir. Entonces, no hay problema. Listo, entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat que yo voy a estar súper atento para transmitírsela a Esteban. Entonces ya cuando quieras arrancar, Esteban. Listo, perfecto. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Un momento, por favor. ¿Y sabes con qué puedes empezar? Cuéntame. Presentate. Obviamente, eso voy a hacer. Voy a Ahora sí, listo, perfecto. Entonces, me presento. Mi nombre es Esteban Pareja, como ya les dijo Fer. Yo soy líder de comunicaciones de una marca especialista en servicio y experiencia de cliente que se llama Valor Percibido. Y paralelamente trabajo con una marca que se llama Estudio E, donde trabajo asesorando marcas para que se diseñen centradas en clientes. Entonces, digamos que mi experiencia se ha desarrollado mucho en esa parte, ya he pasado de medios de comunicación a esto, que es un tema que me interesa mucho, digamos que me ha aportado demasiado. Entonces, lo que hoy les voy a compartir es un tema que me parece muy, muy interesante, especialmente, digamos, para las personas que están comenzando marcas y dicen, bueno, ¿y por dónde comienzo? O cuando ya tienen una marca y dicen como, bueno, pero ¿por qué no me compran? O ¿por qué, digamos, en este sentido? Esteban, Hola, perdón, te interrumpo. dime. Me escriben por acá que si porfa puedes hablar un poquito más duro y despacio para que se te escuche mejor. Listo, perfecto. Gracias. A ustedes. Entonces, bueno, mi nombre es Esteban Pareja, yo soy comunicador y relacionista corporativo y más que presentar mi hoja de vida, hoy vengo a contarles es un poco de lo que hago y de lo que me apasiona y de lo que soy bueno haciendo. Me he caracterizado por ser un cliente extremadamente cansón en temas de servicio y siempre pienso esa marca debería estar haciendo algo así o esa experiencia fue nefasta. Y luego, con el paso del tiempo y con algunos caminos misteriosos, descubrí que ser cansón no solamente servía para amargarme la vida, y escribir PQRS, sino también para ayudarle a las marcas a crecer y descubrir ese maravilloso mundo del Customer Experience o experiencia del cliente. Y allí digamos que en este espacio mi objetivo va a ser que ustedes tengan una perspectiva centrada en el cliente y que esto les permita crear marcas y conectar con sus clientes siendo una marca realmente útil y que encuentren en ustedes un valor, que entiendan que hay un potencial gigante preguntando y haciendo para los clientes la vida fácil. Entonces, lo que vamos a ver hoy es seleccionado 5 elementos y algunas herramientas que se conectan entre sí y que les ayudarán a encontrar un norte y si se pierden un poquito en ese maravilloso mundo de emprender o de tener una empresa, pues y si ya están en él y quieren encontrar un poco de la luz, este es como el momento también como para que conversemos, para que compartamos esas experiencias. Entonces voy a comenzar con esos 5 elementos. Inicialmente vamos a comenzar con conocer a nuestro cliente. Hay que ir más allá de los datos demográficos. El segundo punto es dominar la propuesta de valor y es dominar ese diferencial que tenemos como marca, eso que nos hace únicos. El tercer punto es hacer match con el cliente y es hacer esa conexión y crear soluciones centradas en ellos, entendiéndolos inicialmente. En cuarto lugar, entender lo que mi cliente vive y es ajustar a tiempo para que esa clave de escuchar al cliente sea pertinente para que ellos se conecten con lo que nosotros necesitamos. Y actuar basado en datos. Eso siempre les voy a repetir en todo este espacio que les voy a hablar y es porque cuando actuamos basado en datos, cuando actuamos basados en la investigación previa que realizamos, nuestras acciones van a ser más fructíferas y más eficientes. Entonces, vamos a iniciar con conocer a nuestro cliente y ir más allá de los datos demográficos. En este sentido, entonces, voy a comenzar por lo más importante, por el cliente. Cuando diseñamos marcas centradas en el cliente, él lo es todo. Y por eso es importante conocerlo. Dirán, ¿cómo conocerlo si no tengo aún mi cliente, por ejemplo, en el caso cuando se comienza un emprendimiento? O cómo conocerlo más si ya tengo gente comprando en mi marca.
Hay muchas opciones para conocerlo más allá de los datos demográficos que dicen mucho y a la vez nada. Y cuando hablo de los datos demográficos son esos, la edad, dónde vive, el sexo. Digamos que eso te describe a tu público, pero digamos que más allá no te da a entender muchas cosas que son muy valiosas para conectar con nuestros clientes. Entonces, en esta parte, digo que estos últimos no son tan importantes porque no nos dan los porqués. Y acá es donde los voy a invitar a ir a preguntar los porqués y a decir, bueno, ¿y por qué esta persona tiene este tipo de comportamiento y por qué esta persona prefiere este tipo de situaciones? Para comenzar en este sentido, entonces, digamos que hablamos de conocer a nuestros clientes, yo me voy mucho a la investigación y vamos a mezclar dos corrientes que son muy, muy básicas, que es lo cualitativo y lo cuantitativo, y ponerlo a hablar, dialogar entre estas dos corrientes e indagar los datos. Y como me dice mi jefe, amenace el dato y oblíguelo a decir todo lo que sabe. Esa es una de las premisas con las que yo vivo y es una de las premisas que más creo, porque cuando vos tenés el dato puedes encontrar muchas, muchas partes. Entonces, en este sentido, como primer paso necesitamos tener una hipótesis de clientes o esos clientes con los que vamos a hacer las investigaciones. En ese sentido, es decir, voy a traducirles esto, como es decir, vamos a quién les vamos a solucionar el problema, quién va a valorar esa solución que nosotros le vamos a ofrecer. Tengamos en la mente a ese segmento específico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cometemos el error de decir, ok, es que yo quiero que todo el mundo me compre. No, error. Ahí todo el mundo no me va a comprar. Cierto segmento me va a comprar. Y hay que identificar, conocerlo, ese segmento en específico, cómo se va a desarrollar y cómo nosotros los vamos a traer. Y aquí quiero hacer un énfasis, digamos, muy especial, y es investigar es muy importante. Investigar te permite ir a la profundidad de los hechos. La investigación brinda una base sólida para poder actuar y actuar con datos y con validaciones permite reducir riesgos. Y cuando hablamos de reducir riesgos es fallar barato. Es evitar, digamos, esos grandes riesgos que no solamente van relacionados con dinero, sino también con reputación y llegar a tener resultados más efectivos. Y ahí es supremamente importante. Entonces acá les voy a mostrar unas técnicas que nos van a servir de herramientas para luego utilizarlas en unos formatos que les voy aquí como a jugar y a ejemplificar. Entonces vamos a iniciar con el detective de datos. El detective de datos es una herramienta muy, muy interesante y además acá vamos es como a coger los datos de cualquier lado y es, por ejemplo, las redes sociales nos brindan datos, los likes, qué genera reacciones en las otras personas, qué comentarios les generan esas publicaciones, incluso las relaciones que tienen sus clientes actuales. Y acá, por ejemplo, las marcas que tienen ya sus clientes actuales, hacer, por ejemplo, esas tendencias de compra, identificar qué productos se venden más, en qué temporada y cuándo se venden menos. Eso es tener una organización interna que te permite poner a hablar el dato. Y en ese sentido, identificar esos patrones que los lleven a decir, esta gente se está comportando así, identificar qué los acciona. Entonces, aquí eso es lo que necesitamos. Ese detective de datos es, ¿por qué esto me genera esto? Y tener en cuenta que las estadísticas son dadas en contextos diferentes. Entonces, entender el contexto de la estadística es muy, muy importante. Por otro lado, tenemos uno de mis favoritos, que es el periodista, y es hablar con los clientes. En este caso es literal, y se los digo, es seleccionar, por ejemplo, ese segmento, organizar la entrevista, y es qué le quiero preguntar, y luego de la entrevista analizarla, interpretarla. Los clientes suelen salir con cosas muy, muy chéveres, con genialidades, y guardar esas ideas chéveres pueden ayudarte a salir de unas en un momento muy difícil. El consejo para entrevistar es adoptar una mente curiosa y es preguntar siempre por qué y escuchar más de lo que uno habla como entrevistador. A veces, no sé, y es un tip que les puede dar en muchas ocasiones que les va a servir, quédese callado si usted necesita saber algo. Deje que hable. Esa persona, o sea, por la incomodidad del silencio, o sea, por la necesidad de sacar a flote la situación, va a hablar y te va a decir lo que vos necesitas. O si no, encontrar de esa conversación el insumo para llevar la conversación a algo más allá, que es muy importante. O sea, es entender qué es lo que quieren.
Por otro lado, tenemos otras técnicas que son el encuestador, que quizá ya muchos las conocen, que es esos supuestos con preguntas concisas, es decir, que les ayuden a tener algunas respuestas. Y acá el tema de las encuestas es que entre más es mejor. ¿Y por qué? Porque se vuelve más representativa. ¿Y por qué me refiero a más representativa? No es lo mismo si yo tengo una encuesta de 10 personas y esas 10 personas son todos mis amigos. Entonces todos mis amigos, cuando son el club de fans, te dicen que todo está perfecto. Entonces, en ese sentido, no es muy representativa ni muy fidedigna esa encuesta. Entonces, es muy importante, entre más, mejor. Por otro lado, el antropólogo. Y acá el antropólogo se juega con dos formas, es adoptar una mirada curiosa y entender, por ejemplo, cómo nuestros clientes se comportan con nuestro producto o con productos similares a nuestro producto. Yo hace poco hablaba con una marca que me pedía asesoría de una marca de jabones y me decían, es que estamos comenzando con esto es muy artístico, muy genial, y yo les decía, ustedes ya saben cómo se comporta el segmento que les compraría a ustedes. Es que no es lo mismo ir a comprar un jabón que una persona coge cualquier jabón o el jabón de tradicional de la casa. Entienda cómo ese segmento de cliente quizá no compra en un centro comercial, quizá no compra en un supermercado, quizá compra en un mercado artesanal. Y hay otro tipo de comportamientos en esos lugares, hay otro tipo de comportamientos en esos clientes. Entonces ahí es muy importante entender cómo los clientes, ser como esa sombra del cliente y verlos. Ese es como el juego del antropólogo. Y acá hay dos formas también que me gustaría como aclararles, digamos, en esta técnica, y es cuando estamos con B2C, que es negocio a marca o a cliente final, que es como les decía, puedes mirar cómo esa persona compra, cómo esa persona se comporta con tu producto. Pero cuando hablamos de B2B, que es negocio a negocio, ya es otra cosa, porque entonces es entender esa empresa cómo, qué necesita, qué soluciones. Ahí es diferente, porque es que cuando hablamos de B2C, negocio marca, de negocio marca, cliente final, ahí hay mucho tema emocional involucrado. Pero cuando hablamos de negocio es un tema de, ok, si el presupuesto da, si los principios de proveedor da. Entonces, digamos que aquí está el tema de negocio es muy importante y es entender cómo uno le soluciona la vida y cómo esa marca, cómo uno como marca le soluciona la vida a la otra marca. Y ahí es muy importante. Entonces, ahí, ¿qué hacemos con ese montón de información que vamos recolectando con esas técnicas? Aquí es importante tomar cada hallazgo y por separado, digamos que irlo segmentando y agrupándolo y sintetizándolo, porque hay algunas etiquetas que vos vas encontrando que son muy repetitivas, ¿no? Que a todos les gusta el jabón porque huele bien, listo, huele bien, no vamos a repetirlo más. Y entonces aquí vas construyendo un segmento y aquí vas a identificar algo que es muy importante. A veces el segmento al que nosotros íbamos dirigidos, pues quizás se comporta de forma diferente, o decimos, este segmento no es para mí, este segmento se comporta diferente, este segmento no tiene la capacidad adquisitiva para comprar mi producto, o por el contrario, este cliente prefiere un producto más costoso. Ahí hay un tema. Entonces, todas las respuestas son valiosas, pero algunas pierden valor en el contexto en que lo necesitamos. Aquí, como les digo, no le tengan piedad al dato. Entonces, esto con seguridad, digamos que les va a decir eso, como vaya, escuchar a los clientes y que nos da respuestas a preguntas que no nos habíamos formulado y que eran importantes para ellos. O sea, siempre los voy a invitar a preguntar y no ir más allá del, ¿qué le pareció? No, bien. No, esa no es una respuesta. Y aquí, digamos que es muy importante ir a la profundidad y por eso les voy a compartir un Canva o una estructura que yo no me inventé, pero que es muy funcional para lo que vamos a construir yo hoy. Y es el perfil del cliente. Este es un formato muy bien estructurado donde usaremos los hallazgos de la investigación que realizamos con las herramientas anteriores y también teniendo en cuenta lo que necesitamos para construir este perfil, se divide en 3 partes. ¿Alguno de ustedes ya lo conocía o tiene alguna experiencia, digamos, usándolo? No. No, listo. Entonces les voy a, si tienen, listo, perfecto. Voy a ir continuando entonces, para que vayamos profundizando en el tema. Entonces, perfil del cliente.
Lo anterior nos dio herramientas para entender esto. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, con los trabajos del cliente, que es la parte derecha que vemos en este circulito, y es lo que intentan resolver. Aquí es muy importante porque es que, y me emociona mucho porque es que cuando usted empieza a entender este tema de los clientes, vas a entender como, pues madre, es que yo le estaba vendiendo algo que no, o la gente siempre me estaba vendiendo algo que nada que ver. Por ejemplo, aquí los trabajos de los clientes, y es lo que intentan resolver en su vida personal o laboral. Y no es, por ejemplo, una persona que un podador no poda y listo, esa persona necesita cortar la grama. Y ven la diferencia aquí. Por ejemplo, hay personas que no estudian inglés por aprender inglés y por irse a viajar. Hay una diferencia ahí. Y hay una diferencia ahí cuando le vendes un curso de inglés a diferentes tipos de segmentos. Hay personas que estudian inglés solamente para graduarse. O hay personas que estudian inglés solamente para irse a vivir a otro país. Hay otras personas que estudian inglés para mejorar su hoja de vida y tener un trabajo mejor. Y esos trabajos, ese objetivo que tiene esa persona es la diferencia. Y entender el objetivo que tiene mi cliente es la diferencia. Entonces, esta persona, por ejemplo, para entenderlo mejor, hay que mirar los diferentes tipos de trabajo que están incluidos en los trabajos de los clientes. Y acá son tres tipos: los trabajos funcionales, los trabajos sociales y los trabajos personales o emocionales. Y identificarlos nos ayudará a entender la diferencia en nuestra marca. Entonces vamos al siguiente, donde les voy a mostrar. Inicialmente trabajos funcionales. Entonces, aquí es algo específico, como les mostraba lo de la grama. Entonces, algo específico como una persona, por ejemplo, acá trabajos funcionales, que es algún tema específico. Les voy a dar un ejemplo. Hay una persona que tiene un negocio y le llegan muchos mensajes al chat de Instagram o de WhatsApp. Y en este sentido, esta persona no le da abasto. Y en el fondo, y aquí tenemos que ir siempre al objetivo de esta persona, y el objetivo de esta persona no es responder mensajes. Esta persona, en el fondo, es abrir más oportunidades de venta, vender más. Y hay que ver todo con perspectiva de inicio a fin. Aquí está la diferencia. Esta persona necesita abrir más oportunidades de venta. Y aquí pasamos a otro tema, por ejemplo, los trabajos sociales. Esta persona necesita, por ejemplo, que aquí en trabajos sociales es la percepción de los demás, y la percepción es fundamental en los trabajos sociales para este trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, esta misma persona, el ejemplo. Esta persona quiere convertirse, que su marca sea la más reputada del sector. O, por ejemplo, en algunos casos, en ejemplos de vestuario, hay vestuario que se diseña enfocado a que genere un tipo de percepción en la persona que lo usa. Y aquí también está enfocado en todo ese tema comunicacional. O sea, si los trabajos de esta persona, o sea, mi segmento de cliente tiene un trabajo social, es decir, que le importa mucho la percepción, la reputación es importantísima, entonces todo el ecosistema en comunicación tiene que ir enfocado a esto. ¿Por qué? Porque entonces se va a sentir identificado, va a entender, uy, esta marca es lo que yo busco. Y ahí está la diferencia. Pasado, por ejemplo, trabajos personales, alcanzar un estado emocional específico. Y vamos con el mismo ejemplo, y es, por ejemplo, aquí digamos que se quiere ser inteligente emocionalmente durante su trabajo, ya que le agobia la cantidad inmensa de mensajes que le ingresan. Entonces, por ejemplo, aquí esa persona le venden un podcast para relajarse respondiendo mensajes. Y aquí la pregunta, y es muy importante, porque es que todos, una única persona, aquí como les doy el ejemplo, puede tener diferentes tipos de trabajos. Y ustedes van a decir, mi madre, ¿cómo le voy a resolver la vida de esta persona? No, no es necesario. ¿Cuál es la prioridad de esta persona en su vida? Quizá la prioridad de esta persona en su vida solamente sea abrir más oportunidades de venta. Ese agobio, ese estrés, que sea la persona más reputada del sector, no le importa, necesita abrir más oportunidades de venta. Entonces aquí la pregunta que le tenemos que hacer a nuestro cliente es, ajá, ¿y cuál es su prioridad? Entonces, en ese primer segmento es muy importante. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O algún ejemplo que quieran dar?
Listo. Todo está claro. Perfecto. Entonces voy a continuar. Entonces, las alegrías. Aquí las alegrías estamos viendo a nuestro cliente y son los resultados o los beneficios que buscan. Y aquí también identificamos diferentes tipos de alegrías. Aquí es como un triángulo de Maslow donde digamos que, pero aquí es diferente, o sea, no es solamente esas necesidades básicas, sino que aquí nos enfocamos es en nuestro servicio o nuestro producto y en la relación que tienen con nuestro cliente. Entonces, en este sentido es cómo identificarlas. Sí, con preguntas. Y acá las preguntas también es importante identificar es cómo miden el fracaso de los clientes. ¿Por qué? Porque como algunas de esas alegrías, si algunas de esas alegrías fallan, es un fracaso para el cliente. Entonces, acá les muestro las alegrías del cliente. Las alegrías necesarias. Imaginémonos, por ejemplo, en primer lugar, esas alegrías necesarias que necesita esta persona del chat que les daba el ejemplo para que lo que le vamos a vender, esa solución que les vamos a vender, funcione. Mira que aquí no lo estamos buscando desde el negocio, estamos mirándolo desde el cliente, porque le vamos a solucionar la vida es al cliente. Entonces, las alegrías necesarias, que respondan los mensajes en tiempo real. O sea, esta persona necesita que lo que le vaya a ayudar le responda a los mensajes en tiempo real. No que tenga que activar algo, no que se le programe cada 2 horas, no. En el instante al que le envían un mensaje, se le responda. Lo que sea, pero que se le responda. ¿Cierto? Entonces pasamos como esa primera alegría necesaria, eso es lo que necesita esta persona. Alegrías esperadas. Es algo básico, pero que podría vivir sin ella. Y acá, por ejemplo, es que se pueda modificar, por ejemplo, el mensaje, porque el mensaje inicial que se le responde inmediatamente es predeterminado. Hola, bienvenido a tal lugar. En un momento te atenderemos, pero una alegría esperada sería chévere, pero podría vivir sin ello. Es que, hola, soy tal persona, bienvenido a la tienda de camisetas, será un gusto atenderlo, en 5 minutos estaré contigo. Es una alegría esperada. Pero, por ejemplo, una alegría deseada va más allá de lo que esperamos en esa solución. Por ejemplo, aquí con esta persona es que el mensaje se personalice con el nombre del cliente. Entonces, hola, como también hay que, cuando por ejemplo jugamos con tecnología, es muy interesante porque la tecnología nos brinda muchas herramientas. Entonces acá el nombre que le aparece en el seudónimo del chat, hola Pepito, bienvenido a la tienda de camisetas. Y o sea, es una alegría deseada, le daría un diferencial al chat, pero digamos que va más allá de la solución. Y la alegría inesperada, por ejemplo, que se pueda responder automáticamente todo el chat a un flujo de mensajes que determina el cliente. Entonces vamos, o sea, vamos de un básico hacia lo inesperado. Y acá es muy importante también, si lo miramos, por ejemplo, desde el cliente, o sea, construir una propuesta de valor diferenciada es mirarla desde el cliente. Y acá les voy a dar como un ejemplo, y es, por ejemplo, el producto mínimo viable. Es ese producto mínimo que vos podés sacar al mercado para validarlo, debería de estar combinado con una alegría necesaria y una alegría esperada, para vos poder tantear si ese producto que estás ofreciendo es aceptado en el mercado. Y acá, como una de las preguntas que les hacía anteriores es, y ajá, ¿cuál es la expectativa del cliente? Si antes les preguntaba por cuál es la prioridad, ahora es cuál es la expectativa del cliente, que es muy importante. O sea, ¿qué es lo que espera esta persona, el cliente, de nuestro producto? Porque es que entre todas esas alegrías hay algo especial. Y acá finalmente vamos a las frustraciones. Las personas tienen cosas que hacer, las personas tienen alegrías, pero también tienen frustraciones. Y las frustraciones son esos temas que a vos te bajonean de una forma, que dicen, ay, no le compro porque me toca, pero no vuelvo acá. Las frustraciones, aquellas cosas que le molestan o que le impiden resolver su deseo, ese éxito. Éxito, cuando me refiero a éxito, es eso que quiere el cliente que le resuelvan. Y por ejemplo, acá es aquello que les molesta que no funcionen, aquello que les hace sentir mal, aquello que les hace ver esa situación como que les genera obstáculos para en el camino o los riesgos que no desean. Y acá me imagino que a muchos se les vendrá a la cabeza, uy, esta marca que me pone tantos problemas para cambiar la ropa hizo que siempre me la vende mal. Esta marca que tal cosa. Con que me contesten en el banco. Entonces son esas frustraciones que fue madre, ¿por qué? Y acá les tengo 3 tipos de frustraciones, que son
los resultados no esperados, desde lo funcional, lo social o las sensaciones no deseadas, los obstáculos o fricciones, que son aquellos que impiden llegar al trabajo o que impiden que logre el éxito. Y finalmente tenemos los riesgos, que podría salir mal y tener esas consecuencias negativas. Y acá les voy a dar el mismo ejemplo de lo que veníamos hablando, y es, por ejemplo, resultado no esperado, que se deje de enviar mensajes en ciertos lapsos de tiempo y los clientes empiecen a reputar mal la marca. Fue madre, ahí vamos grave, ¿cierto? Pero son cosas que pueden pasar y son frustraciones. Por ejemplo, obstáculos y fricciones, muy complicada de configurar y de adquirir, y para adquirirla es un papeleo horrible que te dan ganas de responder los mensajes manualmente. Y finalmente, por ejemplo, los riesgos, que es un tema que es muy importante verlo tanto desde nuestro negocio como desde la perspectiva del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros como negocio tenemos unos riesgos y los clientes tienen otros. Y acá, por ejemplo, que los datos personales y las tarjetas de crédito se filtren. Por ejemplo, esta persona sería un riesgo y es un riesgo gigante. Y acá en la gestión de riesgo hay parte, como les decía, porque es un posible dolor del cliente y cómo nosotros como empresa, qué dolores podemos generar en temas de riesgos que debamos de solucionarles. Entonces es muy importante hacer ese mapeo, esa gestión del riesgo. Y a ustedes, por ejemplo, de acá, ¿qué les genera frustraciones con alguna marca? O sea, ¿cómo lo solucionarían y por qué eso es clave? ¿Qué frustraciones tienen ustedes con una marca? Muchas. ¿Qué frustraciones? Cuéntenme. Ay, aquí te estaba escuchando y pues yo, a ver, mi nombre es Ruth Elena Morales Un y gusto. qué rico conocerte y gracias de verdad por, pues al grupo del centro, a Marisol, Fabio, pues por tenerte acá en nuestro centro con esta charla. Esteban, ¿cierto? Sí, Esteban, es un Mucha gusto. expectativa, qué rico. No, mira, Esteban, de verdad que hay tantas frustraciones porque a mí me parece que tenemos muchas falencias en el servicio aquí en Colombia. Voy a hablar de Colombia porque pues de verdad que yo no he salido a ningún país ni nada, entonces yo soy muy local, Sí. lo tengo que decir, pero sí me siento muy frustrada con el servicio en muchas partes. Y de hecho me frustran muchas cosas. Ahorita que estamos con este tema de las redes, que uno escriba cierto, a una marca y que uno escriba porque quiere que le amplíen la información o que le envíen un catálogo o que le den, no sé, y no le contestan. A mí me parece eso tan frustrante que uno escriba y no le contesten, porque montan la página, uno ve que permanentemente están sacando información, o sea, que sí tienen el portal o la página activa y uno pregunta y no contestan. Me parece que eso es desastroso para una marca. Gracias, Ruth, Elena. No, efectivamente. Y además porque aquí es un tema donde una página, y ahora estamos hablando de marcas, y me voy a ir muy, digamos, me voy a salir un poquito, pero es el tema cuando hablamos de marcas en redes sociales, no es una marca de informativa, es una marca que se tiene que relacionar con las personas que les interesan y a las que les está hablando. Y cuando no les permite hacer esa retroalimentación, cuando, por ejemplo, tú, Ruth, les escribes y no te responden, ¿cuál es el sentido ahí de publicar una información sin que la complemente la persona que lo está recibiendo? Y yo creo que pierden totalmente, pues, credibilidad y el cliente. Voy a hablar de mí, pues voy a hablar de mí que soy un ciudadano a pie, pues, pero te digo que yo no quiero ya comprar allí, así me encanten los productos, pero es que es el desconocimiento total del cliente, entonces pienso que eso es gravísimo y pienso que en lo que estás diciendo, creo que eso es más grave que cualquier cosa, o sea, que desconozcas totalmente un solo cliente que quiere entablar una relación comercial con vos. Efectivamente. Y acá, por ejemplo, continúo, por ejemplo, en este espacio y es cuando hablo de frustraciones también es cuando nosotros estamos evitando que las personas compren, recomienden y recompren. Y acá, digamos que es muy clave
hablar de, cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de marcas, cuando las personas, por ejemplo, están construyendo una marca o cuando tienen una marca, es muy importante ver esos 3 puntos. ¿Cuándo te compran? ¿Cuándo te recomiendan? ¿Y cuánto te recompran? Y acá, por ejemplo, con lo que nos cuenta Ruth, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque una persona puede comprar una vez, pero si esa experiencia fue tan mala, no va a recomendar ni va a recomprar. Y acá es clave evitar esas fricciones, esos resultados no esperados, esos riesgos para que la persona quede conectada con nosotros. Y acá también es algo que les voy a recalcar mucho, es que nosotros no le vamos a resolver la vida en todos los aspectos a las personas, pero sí tenemos que llevarlos a una experiencia superior, a una experiencia que les haga entender que la marca está dispuesta para el cliente, no la marca está dispuesta para la marca. Y acá es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que también es un tema que quisiera como que esta nueva generación, sí, y en tema de emprendimiento, en temas de construcción, digamos, de marcas, esta generación que se involucra, y me parece fenomenal las personas que están aquí presentes, y es en el tema de servicio y cómo diferenciarse, es muy importante porque estamos diciendo, no, es que esas marcas que están construidas para solamente ganar dinero ya no están. Esas marcas que están construidas para generar soluciones a las personas son las que son valoradas y ahí hace la diferencia. Entonces acá lo que les decía es cómo miden el fracaso, cuál de esas fricciones dicen, ah, no, hombre, yo aquí no vuelvo. Entonces es muy importante. Y acá, por ejemplo, entonces les sigo con el tema y es, por ejemplo, conocer la relevancia de todos estos 3 elementos que veníamos hablando. ¿Cuál es urgente para resolver? Lo que ahorita les hablaba, la persona puede tener necesidades personales, puede tener necesidades sociales, pero tiene unas necesidades más de su quehacer cotidiano que son más importantes que esas 2 anteriores. El por qué, indague esas preguntas, ¿por qué es importante para usted generar eso? No, porque es que, les voy a dar un ejemplo claro, si yo puedo hacer esto en menos tiempo, puedo disfrutar más tiempo con mi familia. Usted, si le está ayudando a esa persona a hacer las cosas en menos tiempo, usted no le está ayudando a hacer las cosas con menos tiempo, le está ayudando a tener tiempo con su familia. Y ahí hace la diferencia. Y finalmente, el ojo del cliente. Nosotros ofrecemos una solución, pero el cliente la usa de formas diferentes. ¿Cuántos tarros no estarán diseñados para que uno lo use en el gimnasio? Y las mamás los usan para meter salsas o elementos en la cocina. Son elementos que quizás si las marcas supieran cómo los utilizan, los diseñarían de otras formas. Y acá, para que vayamos como entendiendo, que me encanta lograr ese entendimiento, les voy a dar otro ejemplo y es el segmento madres en la misma línea que íbamos nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, por ejemplo, es lo que yo les recomiendo. Hacen a raíz de acá, entienden, por ejemplo, lo que se les debería de preguntar y, por ejemplo, lo seleccionamos con Poxits. Y acá, por ejemplo, entonces, trabajos, compartir un momento de diversión. Esta es una mamá que quiere disfrutar de su tiempo libre. Entonces, tiene un trabajo, tiene los trabajos, aquí vamos viendo, es un trabajo que es compartir momentos de diversión y quiere conectar con la pareja. Eso le cuesta trabajo, es su objetivo. Aquí tenemos las alegrías, que es que le generaría alegría que ambos disfruten del momento y que generen una conversación. Pero tiene frustraciones, por ejemplo, hacer fila, no encontrar niñera para salir, no saber qué elegir y que no sea suficiente íntimo para salir con la pareja. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de segmento, por ejemplo. Y acá también es muy importante, les hablaba del contexto, ¿cierto? Entonces, en este mismo sentido, por ejemplo, hay otra madre que quiere salir y relajarse, pero quiere salir con los niños. Vemos, puede ser la misma persona, pero en diferentes contextos. Le generaría alegría que fuera un tiempo adecuado de 2 horas, que sea asequible en grupo, que sea en un entorno seguro, que los niños estén contentos y tranquilos, que le genera frustraciones que haya ruido en la sala, que no pueda controlar la atención de los niños y que no todos los niños estén contentos. Entonces vemos acá que vamos viendo como cuando logramos esto es tener una perspectiva más allá del cliente. Uf, madre, ¿cómo le puedo solucionar la vida a mi cliente? Entonces acá, y ahora sí ya despegamos, y es
Dominar la propuesta de valor es dominar a nuestra marca. Y en diseños de servicios centrados en clientes, no hablamos de productos o de servicios, hablamos del valor que le aportamos a nuestro cliente. Y este valor tiene que ser percibido, ese valor tiene que ser interpretado, ese valor tiene que ser entendido por el cliente. Entonces, como les decía, hablemos de soluciones más que de productos. Y aquí, ahí sí es una frase mía, dominar y bailar la propuesta de valor desde un merenguito hasta un perreo intenso. Eso sí es súper importante. Dominar la propuesta de valor es dominar eso importante que le ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, acá nos vamos a centrar en nuestro negocio. Y les traigo otro Canva, que es para que vayamos construyendo nuestro rompecabezas. Entonces, tenemos un generador de alegrías que está en la parte superior. En la parte izquierda tenemos creadores de alegrías, tenemos los productos y servicios, y en la parte inferior tenemos los aliviadores de dolores, como si fueran unas capsulitas. Entonces, aquí inicialmente en los productos y servicios vamos a poner qué hacemos, cómo materializamos esa propuesta de valor. Por ejemplo, yo vendo termos, por ejemplo, yo vendo tal cosita. Entonces, estos elementos, digamos que aquí nos preguntamos qué es lo que vendemos, qué es lo que le aportamos. También es importante de comienzo a fin. ¿Y por qué? La postventa también hace parte de lo que se ofrece y no podemos sacar la postventa de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque puede ser espectacular nuestro servicio hasta la compra. Me voy, pero se daña y fue madre, qué vaina tan jodida para que me arreglen lo que compré. Eso no es un buen servicio y eso no es un servicio pensado en el cliente. Y acá no aportamos valor solos, con simples productos. Le aportamos valor cuando entendemos este cliente cómo le solucionamos la vida. Entonces, acá en este sentido, vamos, por ejemplo, a los aliviadores de frustraciones. Eliminar lo que les molesta. Aquí es, por ejemplo, estos aliviadores de frustraciones son de nuestros productos, aplacan las frustraciones que veíamos anteriormente en nuestros clientes y son de manera explícita cómo buscamos resolver esas cosas que les molestan y que les impiden hacer su trabajo, es decir, lo que ellos desean. Vale la pena destacar que las mejores propuestas de valor, como les decía, se centran en frustraciones que les importan a los clientes. Por eso les decía, ¿qué les importa? Eso es importante y no solucionar todas. Porque, por ejemplo, a mí una frustración puede ser que la página del cine se caiga y que no pueda comprar los tiquetes antes de la función y que me toque hacer fila. ¿Ven? Pero también puede ser una frustración ver los cortos, pero yo me los aguanto porque ya estoy ahí y no es necesario resolverlo en el momento. Hay diferencias en las frustraciones. Las preguntas entonces acá deberían de ser como, por ejemplo, ¿cómo puedo generar ahorro en la persona, ahorro de tiempo, ahorro de dinero? ¿Cómo puedo hacerlo sentir mejor? ¿Cómo puedo eliminar los riesgos? ¿Y cómo puedo evitar que mis clientes cometan errores con mi producto? Ahí está muy clave, cómo enseñarles a usar mis productos. Y acá es muy importante, estas frustraciones, como les decimos, abordan las frustraciones de los clientes. Y aquí tenemos control total de esto, a diferencia de los creadores de alegría. Acá solamente los provocamos. Y no podemos asegurar, pero sí los podemos diseñar para que provoquen esas alegrías. Generamos beneficios, resaltamos sus beneficios, por ejemplo, y son alegrías puntuales. Siempre vamos a enfocarnos en algo. Cuando enfocamos en algo, somos más efectivos. Entonces, aquí los creadores de alegrías es cómo pretendemos producir resultados y beneficios que el cliente espera, y es muy importante. Y una alegría gira en torno a una expectativa. Entonces, preguntas que le pueden hacer ustedes a sus clientes. Pueden producir resultados que esperan. ¿Cómo podemos producir resultados que esperan o que exceden las expectativas? Y aquí crear consecuencias sociales positivas, hacer algo desde el buen diseño, desde la garantía de nuestro producto, cumplir ese deseo que la persona sueña. Entonces, acá es muy importante. Por ejemplo, los creadores de alegría se encargan de las alegrías de los clientes, pero no podemos controlarlas, ¿cierto? Y acá es muy importante tratar de asegurarlas. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que gira en torno a las alegrías. Por ejemplo, la generación de sistemas de puntos para darle recompensa a los mejores clientes. Esto gira en torno a algo que se llama gamificación. Y la gamificación es cómo recompensarlo por pertenecer al sistema de compra de nuestra marca. Entonces lo invita
a comprar más, pero también estamos generando una alegría que se sientan recompensados cada vez que obtienen tales puntos y pueden redimirlos. Por ejemplo, poder vincular los contactos con Google. No es una alegría, por ejemplo, que todos los contactos que usted tenga en el celular ya dependan de la SIM card, por ejemplo. Y poder usar, por ejemplo, en el ejemplo que les daba inicialmente, poder usar el producto de respuesta chat, por ejemplo, en otros temas. Por ejemplo, ya no sea solamente respuesta a sus clientes en Instagram, sino que también los puede utilizar en Facebook. Entonces, abrirle a sus creadores de alegrías que usted dice, uy, qué bacano, que están pensando en otras cosas y están desarrollándose. Son creadores de alegrías, no son las cosas principales, pero sí generan satisfacciones a los clientes. Aquí les voy a dar otro ejemplo, Netflix y Disney Plus. Aquí, por ejemplo, del Canva general, alquiler de películas es el producto que generan, ¿cierto? Variedad de opciones son esas alegrías y la comodidad en el hogar, puedes verlo desde la comodidad del hogar. El acceso instantáneo alivia esas frustraciones y el control de la experiencia. Puedes ponerle pausa o seguir cuando quieras. Y aquí tenemos, por ejemplo, una competencia. Siempre vamos a encontrar diferentes propuestas de valor. Películas en pantalla grande, diferencia en cine, ¿cierto? Entonces, el tráiler, creadores de alegrías, tráiler y comentarios de las películas en la página web, pantalla grande y sonido envolvente, los aliviadores de frustraciones, entonces tenemos una zona de niños, venta de entradas por anticipado y asientos del amor para esas parejitas que quieren ir y estar cómodos. Entonces, aquí tenemos este tipo de propuestas de valor, pero acá entonces continuamos. ¿Cómo hacer match con esos clientes? Y es crear esas soluciones centradas en el cliente. Y vamos a pasar a algo que yo les llamo el encaje. Y es encajar lo que les proponemos con lo que nuestro cliente desea y les es prioritario solucionar. Y es muy, muy importante. Entonces ahora les voy a mostrar el esqueleto completo, que es esto. Y vamos a jugar. Yo le digo jugar y me parece que es muy interesante porque usted se va sorprendiendo de lo que puede ofrecer. Y es, voilà, cómo le solucionamos la vida a nuestros clientes con lo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos películas en pantalla grande. Esas personas, entonces vamos acá, amarillo con amarillo, ¿cierto? Amarillo con amarillo, películas en pantalla grande. Compartir un momento de diversión, conectar con la pareja. Ok, pero es que eso no lo soluciona todo. Como les decía, el producto no lo soluciona todo. Entonces tenemos creadores de alegrías con alegrías. Ambos disfruten del momento. Tráiler y comentarios de las películas. Y que de pie a la conversación, ¿cierto? Aquí tenemos que pueden elegir una película que les guste a los dos. Y que la pantalla grande y el sonido envolvente. Puede ser una experiencia, compartir un momento de diversión, como es un trabajo. Y por ejemplo, frustraciones, naranjados con los verdes del inferior, tenemos acá, esperar en la cola, venta de entradas por anticipado, no hay suficiente espacio íntimo, asientos del amor. No sabe qué elegir, pues tenemos el tráiler con comentarios de películas arriba y la entrada por anticipado. Y entonces no tenemos niñera, pues hay zona de niños. Vemos acá lo que vamos generando en las propuestas, pero digamos que aquí vamos identificando algo que es muy importante y es que, por ejemplo, decimos, bueno, entonces la persona no tiene niñera y le vamos a abrir una zona de niños, ¿cierto? En este sentido es una propuesta de valor, pero esa propuesta de valor tiene que ser validada y la tenemos que validar en el mercado, es muy importante. Y hay diferentes formas de validarlas, ¿por qué? Porque es que no todo lo que el cliente quiere, digamos que lo tenemos que hacer. Tenemos que validarlo porque quizá algunas personas dicen como, ah, sí, bacano, pero en la realidad se comportan diferente. Y es muy importante. Entonces, acá lo que les voy a decir es, por ejemplo, en este encaje, en esto que les mostraba anterior, es cómo validar esas propuestas que nosotros les generamos en la realidad. Y es, por ejemplo, priorizar, por ejemplo, qué es lo que al cliente le importa y cuáles son esas propuestas que nosotros les generamos para solucionar la vida. Entonces, bueno, estas que les importan más, vamos a mirarlas cómo trabajan en la vida real, ¿cierto? Después vamos a validar, confirmar que el cliente le importe, que al cliente en la realidad, por ejemplo, esas sillas del amor o esa zona de niños, ah, sí, lo lleva, pero es que al final, por ejemplo, de pronto a esta persona que le faltaba niñera, la hermana finalmente le cuida al pequeño o la pequeña, entonces pues no es necesario y eso mantiene solo. Entonces decimos, ah, es algo que valoran pero que no usan, hay una diferencia. Generar conexiones. Esto permite generar conexiones por identificar esos elementos que necesitan con los que nosotros ofrecemos.
Y hay una palabra que me encanta, creo que es mi palabra favorita, y se llama iterar. Y es, ¿funcionó o no? Si funcionó, bueno, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y no funcionó, bueno, intentémoslo de otra forma, pero siempre avanzar. Y eso es supremamente importante, siempre ajustar en la marcha para lograr cosas. Y acá les voy a dar varias formas de encajar, que son muy estándar, pero digamos que les puede dar muchas ideas para que piensen que, ok, es que mi producto no lo puedo mandar al mercado ya. Bueno, entonces vamos a encajarlo, por ejemplo, en solución problema. Identificar ese problema que tiene nuestro público, luego haberlo investigado, como les expliqué, y decirle, mira, yo te tengo esta solución para esos problemas que tienen, y valídelo con ese público, dígale, ya te tengo esto, ¿te interesa? Sí o no, listo, no, le haría tal modificación. Hable con el público. Producto mercado, validar hacer esa verificación en la tracción. Y cuando hablo de tracción es en ese interés de las personas hacia su producto. Y finalmente, un producto, esto ya es más avanzado en ese sentido, y es que este producto sea tan bueno que genere un modelo de negocio que identifique entradas, salidas, retención y compra y recompra. En este sentido, ya estaría muy avanzado, pero es que cuando hay productos que dicen, no, esto se vende solo. Eso, digamos que se saltó del punto 1 al 3, bacanísimo, pero digamos que el punto normal de un emprendimiento es empezar desde el 1, el 2 y el 3. Ahora vamos a la parte 4, y es entender lo que mi cliente vive. Y aquí es una de las cosas que les hago más énfasis, y es ajustar a tiempo clave, validar siempre el encaje. Y validar el encaje es siempre validar que mi marca le solucione la vida a mi cliente. En cualquier momento, no es importante decir, cada 8 días tengo que hacer mis pruebas de retroalimentación. No es necesario. Acá la retroalimentación, porque les digo que es muy importante, y cuando las empresas no escuchan, se pierden de muchas cosas. Retroalimentación, las encuestas centradas en la experiencia en cierto punto o muy generales. Cuando hablo de estas encuestas es, por ejemplo, cómo le fue a la entrada, cómo le fue en el momento clave, que es, por ejemplo, cuando se entrega el servicio del producto, la satisfacción, fin. Encuestas trazadoras, acá es una encuesta que abarca punto por punto, desde antes de ingresar hasta salir. Pero estas encuestas no se las va a aguantar cualquier persona. No se va a aguantar media hora respondiéndole preguntas. En ese sentido, esa persona, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar diferentes tipos de clientes y les preguntamos diferentes preguntas de la experiencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos siendo lo más objetivo. ¿Cómo le fue a esta persona el ingreso? ¿Cómo le fue a esta otra persona en tal persona en tal momento? ¿Y qué estamos haciendo? Toda la experiencia de nuestra marca, por ejemplo, puede ser compra online, puede ser compra física, y estamos entendiendo cómo se sintieron, cómo se emocionaron, cómo les hicimos sentir, y ahí es muy importante. Y hacer entrevistas, hablar como les contaba inicialmente, hablar espontáneamente con sus clientes y tener esa escucha activa también en redes sociales, como nos contaba ahorita nuestra compañera, que no le respondían. Pues claro, pero es que aquí tenemos que hablar con nuestro cliente, y si no le estamos respondiendo ni siquiera, no estamos teniendo escucha activa. Por ejemplo, yo puedo estar escribiendo, mira, este restaurante es malísimo, este lugar no vuelvo a comprar, y nunca se dieron cuenta porque es que solamente publican y nunca leen. Esa no es la gracia. Y acá los beneficios, siempre validar que nos valoran, iterar y probar, siempre identificar las falencias y mejorarlas, y empoderar. Y aquí es clave, las felicitaciones motivan a los equipos de trabajo, las quejas se ajustan y las sugerencias se agradecen y se validan. Entonces es muy importante. ¿Esto cómo se hace? A la luz del viaje del cliente. Cuando les decía ahora, como desde el comienzo, la mitad y la salida, les hablaba de esto. Y es el Customer Journey Map, o mapa de experiencia del cliente. Es cómo ingresa la persona a nuestra marca y cómo sale. Entonces, les voy a dar aquí, voy a hacer muy general, y es, por ejemplo, por momentos. Entonces, el ingreso, de dónde llega, si fue recomendado por Google, si fue recomendado por una persona, tal cosa, ¿cierto? Y vamos dividiéndolo así. Por ejemplo, de arriba abajo vamos al punto de contacto. No es solamente la llegada, es el parqueo, es la llegada al lugar. Y todos esos puntos de contacto tienen que ser definidos. El pensamiento del cliente. ¿Qué piensa el cliente cuando llega, por ejemplo, al parqueadero? ¿Y qué emoción siente el cliente cuando llega al parqueadero? Cada punto de contacto de nuestra marca debería de ser mapeada por los diseñadores de esa marca, por el dueño de esa marca. ¿Por qué? Porque es como tener un dashboard o un tablero donde te dice, aquí estamos haciendo tal cosa, aquí vamos bien, aquí vamos mal. Y si lo medimos a raíz de esto, estamos entendiendo
punto a punto. Estamos entendiendo cómo están viviendo nuestros clientes, nuestra experiencia y dónde podemos arreglarla. Aquí hay unos indicadores de experiencia que de pronto ya conocen y que me parecería muy importante, digamos, que pasarlos acá. En este sentido, cuando hablamos de experiencia, es, por ejemplo, el NPS o índice de recomendación, indicador de lealtad del cliente. Por ejemplo, cuando usted le preguntan, ¿qué probabilidad hay que recomendar esta marca a un familiar o a un amigo? Es esa recomendación. El CSAT, que es la satisfacción del cliente. ¿Cómo calificarías la experiencia general? Y aquí es muy importante porque una persona te puede decir, en general fue bien, pero la entrada fue horrible. Es por eso que tenemos que medir punto por punto. Y el CES, ¿cuánto esfuerzo personal ha realizado para gestionar su solicitud? Y aquí es muy importante. A veces en el acceso, por ejemplo, a algunos servicios, o el ejemplo que nos da ahorita nuestra compañera, es muy difícil ponerme en contacto con el centro de atención. Entonces es muy buena la marca, pero es que es horrible, horrible ponerme en contacto con ellos. Ahí estamos perdiendo y tenemos que ponerle pilas a eso. Aquí lo que les digo es, a raíz de los datos, experimente con su marca. Y aquí, por ejemplo, puede hacerlo muy fácil. Mire cómo sus clientes con una propuesta en tamaño real interactúan con ellos. No tiene que ser la propuesta más bella y últimamente, el último modelo y tal cosa. Mire cómo, por ejemplo, con ese objeto que usted creó, con esa camisa que usted dice, no, interactúa a esas personas, les gusta, no les gusta. El producto fantasma, si usted tiene un restaurante, incluye ese producto que usted está creando nuevo que dice que va a ser un éxito, póngalo ahí, pero no lo haga. Y mirar cuántas personas lo seleccionan, cuántas personas lo ven atractivo. Y una landing page, por ejemplo, cuando es un producto intangible, identifique esa atracción que genera esa propuesta, monte una página web y compártala, páutela, y por ejemplo, identifique esa atracción que puede generar como esas personas que, están interesadas en un producto, listo, entonces avancemos. Son puntos muy importantes. Y acá es actuar basados en datos. Haga que los datos sean sus amigos para tomar decisiones. Y acá es muy importante porque el cliente es fugaz si uno no genera conexiones con él. Y necesitamos las marcas todas a los clientes. Los clientes tienen que comprar, pero más allá de la compra tienen que hacer una relación a largo plazo. Y a largo plazo es la clave para que una marca se mantenga. Y acá somos datos. La compra es un dato. El nombre y los comportamientos del cliente son datos, acompañado de lo que les decía anteriormente, de todos los porqués. Si conectamos, marcamos la diferencia y hacer la vida más fácil de los clientes es vital. Y acá les voy a dar 3 elementos de cómo usar esos datos que quizás ustedes tengan a mano y no los han usado. Genere preferencia. Identifique cómo sus clientes quieren las cosas. Si yo ya he pedido 5 veces la malteada con chocolate y siempre le escribo para pedir la malteada de chocolate, respóndame, hola, ¿quiere lo mismo de siempre? Eso no lo hará sentir como en casa. Es algo diferente, genera preferencia. Facilitar. Si yo ya pido esa malteada por domicilio y me piden 5 veces la dirección, eso cansa. Y entonces utilice esa misma dirección que yo le he mandado y pregunte solamente si es la dirección correcta. Fin, me ahorra tiempo y yo feliz con usted. Mejorar. Las mediciones y los datos que tenemos anteriormente nos ayudan a entender qué les gustaría mejorar a los clientes con las marcas. Los clientes a veces se preocupan tanto de las marcas que dicen, yo quiero que esta marca sea así para mí. Entonces, todas esas ideas son enfocadas para lograr una recomendación vital. Entonces, en este sentido, yo los quise dar como un recorrido en conocer a nuestro cliente, dominar la propuesta de valor, hacer match con el cliente, entender lo que el cliente vive y actuar basados en datos. Solamente para decirles que les solucionemos la vida de los clientes. Es muy importante ver que después de nuestro producto hay una solución y que nosotros estamos hechos para personas. Piense cómo les gustaría que ustedes les vendieran para que su marca se convierta en eso, se convierta en esa marca que todos desean que les venda. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Listo, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat o pueden habilitar sus micrófonos si tienen algún comentario de alguna experiencia, alguna duda sobre lo que nos contó Esteban en este ratico. Entonces, y si tienen aprovechen. si tienen alguna marca o algo que quieran que tiene alguna dificultad ahí, pues también lo podemos poner en común y cómo lo solucionamos entre todos.
Esteban, te pregunto, ¿cierto que tú nos puedes compartir los formatos que trabajaste acá para enviárselos a las personas que nos llenen la lista de asistencia? Claro, claro, se les puede enviar y también les voy a enviar un formatico, pues es una encuesta de cómo les pareció la charla para que hablemos y también les comparto la presentación. Listo. Yo cuento algo así como relacionado a lo que estaba diciendo Ruth ahorita, y es por ejemplo cuando las marcas no ponen los precios de sus prendas o pues de lo que sea de producto, sea de servicio en sus redes sociales y que siempre es más información, mensaje interno. Esto no genera tan como el efecto contrario, porque es ponerle más trabajos al cliente para poder llegar a ese producto final. Sí, Pero, perdón, Esteban. Adelante. Es que a mí me respondía, yo le hice esa pregunta a una marca y me respondía, es que yo vendo regalos y las parejas no pueden saber cuánto vale el regalo. Y queda uno como plop. Sí. Buenísimo. Pero es que depende, hay marcas de marcas, es que no todas las marcas son de regalos, también es un punto, ¿no? Y hay un tema, o sea, yo les voy a dar dos perspectivas en ese sentido y es, inicialmente tenemos marcas que hacen eso para generar interacción. Por ejemplo, Instagram funciona mucho que te da visibilidad si generan interacción con su público. ¿Por qué? Porque Instagram está generado de personas para personas, no para marcas. Entonces, en ese sentido, valora mucho la interacción. Entonces, buscan que les manden el mensaje para generar esa interacción. Pero hay una falla ahí, y es, generan una fricción, los que les hablaba ahora para yo lograr mi objetivo. Y algo mucho peor, y es cuando las marcas no responden a tiempo, cuando me toca esperar 2 días para que me respondan. Entonces, digamos que desde mi perspectiva, en temas de servicio, no es una práctica recomendada, es un tema que antes le genera más problemas al cliente, y si es un regalo, en ese sentido, pues si me regalaron una cama, yo busco, si quiero saber el precio, busco el precio de la cama en cualquier lado. O sea, creería que no es tan esa básica, digamos, tampoco ayuda mucho al cliente a tomar su decisión de compra. Y también ayuda a segmentar la decisión de compra. ¿En qué sentido? En identificar si yo tengo el presupuesto para comprar ciertos productos. Hay unas marcas que hacen lo siguiente y es, ponen el post y ponen ampliar información y la página web de la marca. Entonces uno va a la marca y además ya no solo le gustó ese producto, sino ese, por ejemplo, hay una marca que nosotros conocemos mucho que se llama Malévolo Underwear, que es de un egresado nuestro y que lo hace muy bien. Me parece que maneja muy bien las redes sociales, porque entonces pone, hoy me siento lobo, entonces pone la referencia lobo y dice, esta referencia y las demás las encuentras en www.malevo. Entonces yo ya me voy a Malevo y digo, ay, es que también trae la camisilla, o esa pantaloneta también trae a la salida de baño, no sé cuánto, no sé qué. Entonces ya navego y ya puedo, sí, con lo que tú dices, que es muy cierto que Instagram es de personas a personas, no de business a personas, pues no de empresas a personas, pero mira que hay formas de coger atajos y además él así se ahorra tenerle que estar respondiendo los comentarios a todo el mundo por el interno, cuánto vale la pantaloneta. Claro, es clave, y además hay un tema ahí que él está haciendo muy, muy bien. ¿Sabes qué es? La venta cruzada. No está vendiendo solamente una prenda, no solamente está vendiendo la ropa interior. Ah, pues madre, esto combina con esto. Lo está haciendo muy bien, en ese sentido, sí. Perdón, yo creo que sí lo que decía también Fabio y, Esteban, y es que lo importante es que a uno como cliente lo mantengan conectado. O sea, si no te contestan ahí el precio, porque siento lo mismo que, no sé quién habló ahorita antes de Fabio, que puso el ejemplo de que no ponían el precio, pero
digamos, en Instagram y son muchas personas preguntando el precio y les contestan lo mismo, entonces eso como que desanima, pero si hacen lo que hace Malévolo en su estrategia, lo importante es que lo conecten a uno, o sea, que uno tenga la posibilidad, entonces lo llevan a otro sitio, no importa, pero ellos mismos le están mostrando a uno como el camino para mantenerlo ahí, es que de la otra manera lo dejan a uno suelto y uno se desanima, uno ya no quiere, uno dice no, entonces no, porque si ya Ruth, 2 veces he es preguntado. más, lo que estás diciendo es súper bien, porque lo lleva a esa otra página, ¿qué le hace? No, al contrario, porque por esa página puedo comprar. Y Claro, de claro, hecho, ni siquiera claro, tengo que esperar a que me respondan el WhatsApp, claro. a que se desocupe la persona. Y yo a veces estoy en el momento de la compra, que es el momento caliente, y quiero comprarlo ya, me antojé. Sí. Y si me caramelearon, no me respondieron el WhatsApp, no, ya me desantojé y ya Ujú. perdieron mi venta, mi compra, ¿cierto? Pues la venta de ellos. Y si te Eh, responden a los 2 días, discúlpame Esteban, uno está Tranquilo. desanimado, ya a los 2 días uno ya no está pensando en otra cosa, o ya la compró, o ya se fue por otro, O ya gastó ya, la plata en otra cosa. sí, sí, Efectivamente, y hay un tema que es que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones por la emoción en muchas sí, ocasiones. Entonces, si nos dejan pensarlo, ya no lo necesito. Y hay un tema, por ejemplo, de lo que ustedes hablaban, y me gustaría como hacerles énfasis en eso, y es, por ejemplo, construir marca que sea pequeñita o grande, construya el mapa de experiencia del cliente. Y ahí, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio muy básico con lo que me están contando de la marca. Y es, por ejemplo, cómo, o sea, mis clientes llegan desde Instagram, listo. Por ejemplo, yo tengo una pauta en Instagram o me llegan desde Instagram, listo. Entonces llegó, vio mi publicación, vio la publicación y fue a mi página web. En la página web vio mis productos. En la página web compró y en la página web se le envió y le llegó. O sea, ver ese mapeo, ¿por qué? Porque las otras marcas quizá no hacen eso, entonces, ok, vio mi producto, me envió un mensaje, esperó 5 horas, esperó un montón de tiempo y ahí se le quedó el viaje. Hasta ahí se le cortó. Entonces, ¿cómo hacer que el viaje del cliente, que mi viaje sea lo más fluido y yo tenga todas las herramientas para hacerlo solo o si tengo ayuda, que sea la más rápida y fluida? Ahí es muy importante eso. ¿Por qué? Porque entonces, si le das herramientas al cliente, el cliente puede comprar, el cliente puede hacer lo que él quiera, el cliente puede hacer lo que vos le pongas a disposición como marca. Entonces, es un ejercicio que les recomiendo que hagan en todo tipo de marcas. Listo, Esteban, por acá Marisol Osorio tiene la manito levantada. Adelante. Hola, Esteban, ¿cómo Hola Marisol, estás? muy bien. Te pregunto, los maestros indispensables, fundamental para posicionar una marca cuando se está iniciando. No, te escuché la última parte. Posicionar una marca cuando se está iniciando. Sí, esas 3 cosas que estas 3 cosas son fundamentales, no pueden faltar nunca en una marca. 3 cosas fundamentales. Bueno, inicialmente entender qué es lo que yo quiero hacer con mi marca. ¿Qué le deseo yo solucionarle a mi cliente? Pero eso va paralelo a lo segundo y es entender qué quieren mis clientes. Entenderlo acá y es preguntarlo, investigar. Y finalmente, nunca parar de iterar. Y estos tres se unen. Y cuando me refiero a parar de iterar es nunca parar de mejorar para mi cliente. Siempre buscar y entender y escucharlos lo que ellos quieren para nosotros. Entonces, esos 3 elementos me parecen supremamente importantes. Entender lo que es mi marca, conocerla de arriba abajo, entender lo que mis clientes quieren y siempre escucharlos y finalmente nunca parar de mejorar. Listo. Esteban, tenemos otra pregunta en el chat. Y Sí, es, hola. ¿qué pasa con la expectativa y realidad de los productos virtuales? Muy buena pregunta. Bueno, acá es un tema que siempre hay que vender con la realidad. O sea, a los clientes no se les puede engañar porque, eh, o sea, hasta ahí te llega la compra. En ese sentido, la expectativa y la realidad, digamos que
no sé, la respuesta es siempre vender la verdad. Digamos que ahí no hay una respuesta más allá de siempre muestre lo que es de verdad, no utilice demasiado Photoshop en las cosas cuando son mentiras. O sea, creería que ahí no hay una respuesta más allá de hablar de la verdad. Pero te voy a poner en contexto que yo creo entender esa pregunta. Resulta y sucede que dentro de los procesos que adelantamos desde la oficina de innovación, desarrollamos colecciones virtuales, ¿cierto? Ok. A partir de avatar 3D y allí podemos modificar las características del avatar para que la tela se asemeje más a la realidad. Entonces creo que la pregunta de Maritza va enfocada a eso. ¿Cómo hacer ahí para poder generar una venta a partir de mostrar un prototipo 3D de cómo sería la prenda real, sin tener que llegar a realizar la muestra física del producto? Buenísimo. Acá, bueno, entonces acá los voy a llevar a otro lado. ¿Qué son esas cosas que le importan a las personas para comprar virtualmente? ¿Cómo ayudarles a que las personas compren más fácil virtualmente? En el momento yo hablaba con una marca que vende virtual y yo les decía, denles herramientas. Si yo, por ejemplo, si uno de los miedos que encontrábamos era, es que no sé si la camisa me va a quedar bien, entonces, ¿cómo asegurarles que esa camisa les va a quedar bien? Y en un momento les decía, entonces, juguemos con el 3D y pónganle la cara a esa persona, cómo le quedaría y cómo le combinaría. Entonces ahí también no es jugar con las expectativas, sino más allá es jugar con esos miedos y cómo reducir esos miedos con esos productos virtuales. ¿Para qué? Porque son esos miedos que funcionan como barreras que evitan que se conecten con ese producto virtual. O sea, yo creo firmemente que en algún momento ese tema virtual va a ir más allá y vamos a empezar a comprar mucho más de lo que hacemos ahora virtualmente, pero solo lo haremos si empezamos a entender los miedos de los compradores al momento virtual. Y ahí sentiría que está más cercano a eso, a generar esos productos virtuales un éxito, a meterse más en el tema, porque es que uno los ve bonitos en el modelo 3D, pero ¿cómo le quedarían a uno? ¿Y si me quedará bien? Esas son algunas preguntas que generan las personas que compran virtualmente. Listo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, o si no, para ir cerrando el Confianza espacio. contra miedo. Así es. Y acá, perdón, Dale. un último tema, ya que estamos hablando, por ejemplo, de emociones. Hay una herramienta que también voy a anotarlo por acá para enviarles, es la flor de las emociones. Esa flor de las emociones les va a ustedes mostrar, por ejemplo, hasta luego, Pablo, por ejemplo, cómo ver una emoción, por ejemplo, el miedo. Les voy a dar un ejemplo de una marca que trabajo, que es una clínica de alta complejidad, y la incertidumbre, la ansiedad se combate con información. Y en esta flor vamos a identificar diferentes tipos de emociones y cómo se contraponen con otras y cómo podemos ayudarles a contrarrestarlas. Entonces ahí estamos jugando mucho con esto, con las emociones. Por eso les decía también de entender el mapa de la experiencia del cliente y qué emociones les genera en cada punto de contacto. Listo. Listo, yo creo que eso ha sido todo Muchas por hoy. gracias. Qué A usted. excelente charla, muy, muy Listo. encantadora. Muchas Listo, gracias. Esteban, de verdad, muchas Gracias, gracias Fer. por haber aceptado la invitación, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con las personas que estábamos acá escuchando atentamente, porque si bien conocíamos algunas herramientas desde la teoría, no hay nada mejor que escuchar de alguien que trabaja con esto, y creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Entonces, de verdad, muchas gracias a vos por compartir y a todos por la asistencia. Recuerden llenar la lista de asistencia y a sus correos les enviaríamos todo el tema de las herramientas las plantillas que nos mostró Esteban y la grabación de la charla. Entonces, Así es. muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. Hasta todos. Que estén luego. bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Oscar, la flor de las emociones también nos las va a compartir Esteban, entonces nosotros se las hacemos llegar al correo. ¿Listo? Pues feliz tarde, que estén muy bien, gracias. Feliz tarde. Hasta luego.